Buenas noches, respetables amigos, oyentes, televidentes, receptores del programa La Hora de la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial que ustedes lo van a conocer en este momento. Él se va a presentar. Bienvenido a La Hora de la Verdad, nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, que ahora ya no se llama Twitter, pero lo seguimos identificando de esa manera, y también estamos en varios periódicos de las páginas de Facebook. Bienvenido a La Hora de la Verdad. Muchas gracias, buenas noches, Rolando. Un saludo a la audiencia, muy buenas noches. Queremos agradecerles la oportunidad que nos dan de podernos dirigir a la audiencia de un periodista reconocido, no solo en la ciudad de Quetzaltenango, sino fuera de las fronteras de Quetzaltenango. Y me siento muy halagado de poder estar acá en Quetzaltenango. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido en la parte del centro histórico y pues hasta un muy buen chocolate poder acá compartir en esta noche. Gracias, Rolando. Mi nombre es Samuel Hernández, soy director del Consejo Directivo del INDE y pues a las órdenes. Bien, es agradable tener a una persona de la ciudad de Guatemala, que no creo que sea capitalino, pero vive en Ciudad de Guatemala. Gracias. Sí, soy originario del municipio de Chiquimulía, del departamento de Santa Rosa. Un saludo para todas las familias del municipio de Chiquimulía, y aprovecho también para un saludo a todos aquellos amigos, vecinos y paisanos que hoy viven y radican en Estados Unidos, que ayer estuvieron pendientes del proceso electoral, sí, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Correcto, saludos. Históricas esas elecciones, por cierto, y tenemos a amigos que sintonizan el canal, que nos siguen en Europa. Tenemos amigos en Japón, tenemos amigos en México, se han identificado desde Canadá, en Italia, Francia. Saludos amigos en el mundo. Bien, entonces con Samuel Hernández vamos a abordar un tema muy interesante: la energía eléctrica en Quetzaltenango. Pero vamos despacio. Primero, preguntémosle a Samuel cómo se integra a ese consejo de junta directiva del INDE, porque nos dijo que es representante del consejo directivo. O sea, estamos hablando de la jerarquía alta del INDE, del Instituto Nacional de Electrificación INDE. ¿Cómo se integra a ese equipo de trabajo? Gracias, Rolando. El consejo directivo está integrado por 6 representaciones. 3 que pertenecen al gobierno o los nombra o los nomina el ejecutivo, y 3 que no pertenecemos al gobierno. Los 3 de gobierno, por ejemplo, está el ministro de Energía y Minas y su viceministro. Quiero comentarles que el señor ministro de Energía y Minas es el ingeniero Víctor Hugo Ventura, que también es el presidente del consejo directivo. La otra representación es el la Secretaría de Planificación, CEGEPLAN, que la integra el señor secretario Carlos Mendoza, que es el vicepresidente del Consejo Directivo, y la otra representación es del Ministerio de Economía, que está integrado por la señora ministra de Economía, Gabriela García, y su viceministro. Quienes no pertenecemos al Ejecutivo, está la representación de los alcaldes. El alcalde director titular es el alcalde de Huehuetenango, el alcalde Gustavo Cano. El suplente es el alcalde Neri de Santa Cruz del Quiché. La quinta representación es el sector privado, el sector empresarial, que lo representa como titular el licenciado Juan José Porras, y como suplente el ingeniero Obiols, y nosotros representamos a los trabajadores, a los sindicatos y a las asociaciones de trabajadores. Su servidor Samuel Hernández, que es el titular, y el suplente es el director Walter Pérez. Interesante, información muy importante. Algunos de ustedes la desconocía. Yo no sabía con quiénes representaban esa junta directiva. ¿Y cada cuánto las eligen? Pues quiero comentarles que, por ejemplo, las 3 representaciones
que no pertenecemos al Ejecutivo, por ejemplo, sector privado y trabajadores, es cada 3 años las elecciones. En el caso de los alcaldes, cada 2 años, que son nombrados por la Junta o por la Junta Directiva de la Asociación de Municipalidades. Y en el caso del gobierno o el Ejecutivo, pues los nombran por un periodo de 2 años y con una reelección o una nominación continua de 2 años más, o sea, tienen un promedio de 4 años para poder estar, y son nombrados, por ejemplo, en el caso de Energía y Minas, por el señor ministro de Energía y Minas, de CGPLAN, por el señor secretario de CGPLAN, y por Economía, por la señora ministra de Economía. Es multisectorial la representatividad que hay en el Consejo Directivo del INDE. Repito, hay 3 representantes institucionales del Ejecutivo, 3 ministerios. Ministerio de Energía y Minas, CGPLAN es una secretaría, son 2 ministerios, Ministerio de Energía y Minas, CGPLAN, Ministerio de Economía. Y los 3 que siguen, que son 6, sí, a las que ocupa el Consejo Directivo del INDE, lo representan los alcaldes, me imagino que es el presidente de la ANAM. En este momento no es el presidente de la ANAM, pero él ha nombrado, o la Junta Directiva ha nombrado a titular y suplente, porque las 6 representaciones titulares y hay 6 suplentes. ¿Y el sector privado de dónde sale? ¿De la Cámara de Comercio, del Hexprom? El dato que yo tengo es, por ejemplo, ahorita son representantes de Cámara de Industria. Cámara de Industria, correcto. Y el último es el representante del sindicato, de los trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación INDE. Y es el que está aquí con nosotros, Samuel Hernández. Samuel, entremos al tema importante, al tema álgido, al que los quetzaltecos quieren saber. Esa famosa deuda que se viene arrastrando desde el siglo pasado. La municipalidad de Quetzaltenango está endeudada hasta el cielo con el INDE. ¿Cuánto le debe la municipalidad quetzalteca al INDE, Samuel? En este momento, la deuda, tanto, por ejemplo, el contrato que no se ha honrado, porque existía un contrato, temas de demoras, temas de intereses, la municipalidad la empresa eléctrica, de Quetzaltenango, en este momento tiene una deuda con el Instituto Nacional de Electrificación INDE de 1,689 millones, 300,604 quetzales con 92 centavos. Repitiendo, 1,689 millones, 300,604.92 quetzales. ¡Qué barbaridad! Estamos endeudados a nivel grande, macro. ¿Y qué dice el INDE de esta deuda que le tiene la municipalidad? Pues, Rolando, lo interesante es precisamente el ejercicio que estamos haciendo. Yo quisiera, voy a responder su pregunta. Pues el INDE ha insistido en que la municipalidad honre pues el contrato del pasado y que realmente no se incremente más esa deuda que ya supera los 1,600 millones. Y yo, pues el mensaje, en este caso para quienes nos están viendo, es que es importante la reflexión, que la municipalidad, que la empresa eléctrica de Quetzaltenango pueda sentarse con el INDE. Las puertas del INDE están abiertas, Rolando, para que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Y por qué a un acuerdo? Y aquí quiero retomar unos minutitos más, porque lo que sucede es de que el INDE pues tampoco quiere que llegue el gerente de la empresa eléctrica con el cheque del millón, de 1,600 y pico de millones de quetzales. Es importante sentarse, ¿sí? Buscar todas las condiciones y hacer un nuevo contrato. O sea, el INDE no le está diciendo, si no me traes los 1,600 millones, yo aquí no te dejo entrar. Porque lo importante, Rolando, es lo siguiente. ¿Qué es el INDE? El INDE, como función principal, cuando su ley orgánica, la ley que le da vida, es una ley que es aprobada por el Congreso, el INDE tiene una función, la electrificación rural. Hoy por hoy,
400,000 familias no tienen energía eléctrica. Y si, por ejemplo, esas deudas de esa energía que el INDE ya suministró, y ojo, que la gente ya pagó, porque el INDE suministra la energía, las familias, en el caso de ustedes, pagan la factura, pero del parque para las arcas del INDE no llegaron esos dineros. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que le resta, ¿sí?, a aquellas familias, aquellas más de 400,000 familias que no tienen energía eléctrica, el INDE tiene poca capacidad para poder invertir en electrificación rural, porque estamos hablando que son 14 empresas eléctricas municipales, Rolando, en todo el país que tienen contrato con el INDE, de las cuales 7 están al día, pero 7 no han querido honrar los contratos, las deudas, y una de ellas es la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango. Pero voy con lo que quería explicar. El INDE produce 3 millones de árboles cada año y los da las municipalidades, los da las instituciones de medio ambiente, los da las organizaciones de medio ambiente, porque necesitamos reforestar el país. Claro. Porque si no hay árboles, no hay agua. Por supuesto. Se secan los ríos. Entonces el INDE, para producir esos 3 millones de árboles, necesita recursos. O sea, no es solo electrificar, también hay que sembrar árboles. Y el INDE, su función, dentro de su qué hacer, produce 3 millones de árboles. Tiene N cantidad de viveros en todo el país, pero también el INDE subsidia la tarifa social. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona de escasos recursos, que le llega su factura mes a mes, que está en el rango de lo que se llama tarifa social, el INDE le está dando un porcentaje, ¿sí?, mes a mes a aquellas personas de escasos recursos. Entonces, electrifica el país, siembra árboles para el tema de evitar que los ríos y las fuentes de agua se sequen, electrifica el país. ¿Y de dónde si la deuda es alta? Y yo quisiera, en este caso, enviar el mensaje para decirles que para que el INDE lleve todo eso también tiene empleados, hay salarios, hay prestaciones, hay que contratar un seguro para el resguardo de las hidroeléctricas, de las instalaciones del INDE, hay que contratar seguridad. Entonces, la reflexión en este caso es, y yo lo he dicho, sin ningún afán de poder hacer sentir mal a algún gerente de una empresa eléctrica o un alcalde, acérquense al INDE, paguen, porque hay algo interesante, Rolando. Semanas atrás, meses atrás, se generó una iniciativa de ley en el Congreso que le llamaron condonación de deuda. Que por cierto, esta semana, ¿qué pasó? Los jefes y subjefes de bloque la sacaron de agenda, porque lo que pretendían era decir, miren, es que ese dinero que le debemos al INDE ya no lo pagamos porque son cuentas impagables. Entonces, hagamos borrón y cuenta nueva y de aquí vamos a pagar lo que viene. Y yo pongo un ejemplo tan sencillo, Rolando. La señora que vende tortillas. La señora que vende tortillas compra el maíz, compra gas, compra leña, lleva al molino de nixtamal el maíz para procesarlo y convertirlo, echa las tortillas y se las da y la vende a los vecinos, pero lo que espera es que le paguen. Pero si no le pagan, entonces quebró la tortillería, porque la señora no tiene para seguir comprando maíz, para seguir comprando los insumos. Y eso es, digamos, el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en el país, la reflexión y crear conciencia en las poblaciones, porque la gente, los usuarios, ya pagaron. Por supuesto. Esos 1,000 y pico, eso la gente ya lo pagó. Y eso lo dice el vecino quetzalteco, nosotros no tenemos la culpa. Samuel, en el 98, en aquel entonces, en una de las pláticas que tuve con Enrique Barroquín, uno de los trabajadores de la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango, y ustedes quetzaltecos lo deben de recordar, me decía, mire, solo estamos a 4 meses de deuda con el INDE. Ha de haber sido una cantidad significativa en aquel tiempo, pero ahora estamos hablando de 1,689 millones. Cuando usted mencionaba, Samuel, que no se quiere hacer un contrato, ¿eso qué significa?
que no se ha amortiguado ni un solo centavo de parte de la Municipalidad Quetzalteca, Empresa Eléctrica Linde. De esa deuda no. De esa deuda no. Se ha ido acumulando hasta llegar a los 1.689 millones. Quiero comentarles, y para poder explicar a la audiencia, por ejemplo, el INDE le suministra, y vamos a hablar aquí con conceptos un poquito técnicos, pero por ejemplo, el INDE le suministra 24 megavatios, 24.5 megavatios. ¿Para cuántas personas en consumo? El dato que tiene el INDE es un promedio de 61,000 habitantes o 61,000 usuarios. Que ese es un tema, pues que ya ustedes que son de acá de Quetzaltenango podrán comparar si los datos son, pero les voy a poner un ejemplo. Y saquemos el teléfono o la calculadora. Si el INDE suministra 24.5 megavatios, la hidroeléctrica de Santa María de Jesús genera 6 megavatios. Significa que tenemos la producción de 3 hidroeléctricas de Santa María de Jesús, consume la empresa eléctrica de Quetzaltenango. Es un promedio de factura que debe pagarle la empresa eléctrica al INDE mensual, o que le paga, de 18.531.817.86 quetzales. Lo que sucede, y es el dato que preguntaba, que la deuda llegó al año 2010. Lo que ha hecho es estancaron el pago de la deuda. Del 2010, ese 1.600 millones no han pagado absolutamente nada. Y lo que sucede es que alguien decía, miren, es que deberían el INDE, por ejemplo, considerar quitar las moras, los intereses, pero el INDE, cuando le entregan los 24.5 megavatios a la empresa eléctrica, el INDE factura y paga IVA. Entonces estamos viendo que todo ese IVA el INDE lo ha pagado y no lo ha recuperado. Samuel Hernández, ya dijimos que una de las propuestas, una de las opciones es sentarse a la mesa y dialogar. Por supuesto. Y que ya hay procesos jurídicos abiertos. Por supuesto. El actual alcalde de su segundo periodo. Así es. ¿Ha nombrado alguna comisión de enlace con ustedes? Pues realmente la comunicación de todas las empresas eléctricas municipales es el gerente, ¿sí? El gerente de la empresa eléctrica. Pero, por supuesto, yo tuve que recabar datos para poder venir a Quetzaltenango, porque, como dicen de cajón, iban a hacer esas preguntas. Yo tengo entendido de que de ese tema no se han sentado todavía, de la deuda pendiente. Entonces, pues es el mensaje para quienes nos ven, el poder sentarse e iniciar este proceso, que es en bien de las familias de Quetzaltenango, que es en bien del INDE, y si es por consiguiente, bien para el país. Interesante esta entrevista con Samuel Hernández, que es el representante de los trabajadores del INDE ante el Consejo Directivo. La última pregunta, Samuel, y se la deben de estar haciendo los amigos. ¿Alguna vez el Consejo Directivo, con los años que lleva de estar ahí con ellos representando a la clase laboral, han pensado en cortarle el servicio del fluido eléctrico a Quetzaltenango? No, Rolando, la verdad, creemos nosotros como filosofía de vida de que si el usuario pagó, ¿sí?, ni por nuestra mente pensar en hacer algún tipo de corte, porque también tenemos que entender, por ejemplo, este restaurante. ¿Qué sucede si este restaurante a las 7 de la noche, que están sirviendo cenas, bebidas y todo, pues se va la energía eléctrica, se le van los clientes? Entonces, los hospitales. Los hospitales y otros lugares, digamos, clínicas privadas, etcétera, pero que yo creo que sí es importante, Rolando, concluir en que la gente ya pagó, la gente sigue pagando. Porque si las personas a los 2 meses no pagan la factura, les cortan el servicio de energía eléctrica. Entonces, nosotros en el INDE, y concluyendo la entrevista, Rolando, nuestra admiración, nuestro respeto para las familias, para la sociedad de Quetzaltenango, que es una ciudad preciosa, con mucha historia, con buena gastronomía, buen clima. Gracias. Entonces, y personas como ustedes, pues, que
conocen mucho y como dicen, se dice en buen chapín, son buena paga porque el recibo el uno pagan mes a mes. Bien, muchas gracias Samuel Hernández, amigo quesalteco. No se preocupe que a usted de parte del INDE no le van a cortar la energía eléctrica, pero los apagones que hay permanentemente y 2, 3 veces por semana no tiene nada que ver el INDE, según el miembro del consejo directivo que representa a los trabajadores. No se preocupe usted por esa deuda que le tiene la empresa eléctrica al INDE, pero sí preocúpese por ser parte de la motivación para que se pague, porque le repito, son 1.689 millones de quetzales los que le debe la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango al INDE. Samuel, gracias por haber estado aquí en La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, Rolando, y un saludo para toda su audiencia. Hasta la próxima. Bendiciones. Buenas noches, respetables amigos.